¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos por este medio y agradecer a todos los que están siguiendo cada día la lectura de la Biblia. También a los que escuchan este comentario que sin duda pues ayuda un poco a entender los capítulos que estudiamos en el año bíblico. Quiero agradecer también especialmente a quienes se han suscrito a este canal, Mensajes de Capellán, a quienes han buscado la manera de compartir, inclusive por WhatsApp, por otros medios, por sus redes sociales, los mensajes, la lectura de la Biblia, los capítulos diarios. Gracias a todos y continuamos con esta tarea. Recuerden que esta tarea la iniciamos el 1 de enero de este año 2023 y habremos de continuar hasta el último día del año de 31 de diciembre. Yo espero que esta experiencia pueda ayudarles, les haya fortalecido espiritualmente y que si ustedes saben de alguien que necesita quizás la lectura de la Biblia o que le puede ayudar, escuchar los mensajes diarios, pueden ustedes compartir. Recuerden que aquí lo que hacemos es estudiar la Biblia, es decir, la Biblia tal y como está en el texto bíblico, en esta nueva traducción viviente. Y pues lo que hacemos aquí es hacer un pequeño resumen que puede complementar un poco el texto bíblico. Hoy continuamos con el capítulo número 37 y en este capítulo continúa el discurso de Eliú. Eliú fue el cuarto amigo de Job que empieza a hablar y él se centra especialmente en lo poderoso que es Dios, en todas sus hazañas. El discurso de Eliú empezó desde el capítulo 35 y continúa hasta este capítulo 37. Y una de las cosas que dice Eliú, hablando precisamente acerca del poder de Dios, está en el versículo número 6, y que dice, Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Y más adelante en el versículo 11 complementa esta idea donde dice, Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Y ya casi al final, Eliú hace una invitación a Job. La encontramos en el versículo 14, donde él dice, Job, presta atención a esto, detente y considera los maravillosos milagros de Dios. Y al final, pues termina diciendo Eliú, no nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Por eso en todas partes la gente le teme, todos los sabios le muestran reverencia. Y hasta aquí el último discurso de Eliú, hasta aquí el mensaje de los cuatro amigos y la respuesta que dio Job a cada uno de ellos. Y luego pasamos al capítulo 38. El capítulo 38 es un giro por completo a la narrativa que hemos tenido hasta este momento. Porque en el capítulo 38 ya no es Job ni sus amigos los que hablan, es Dios precisamente. Y empieza diciendo el versículo 1, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Y es interesante cuando Dios habla a Job, por lo menos no nos menciona el capítulo que los amigos de Job estén presentes o que ellos hayan escuchado de alguna manera este diálogo entre Dios y Job. Pero lo que hace Dios, porque desde luego Job es el centro, es demostrarle a Job que aunque hay cosas que él desconoce, no por desconocerlas, pues sencillamente no ocurren o sea, digamos, un misterio lo que ocurre. Y empieza una serie de preguntas que tienen que ver con varios aspectos. Vamos a analizar en forma rápida las preguntas de Dios en el capítulo 38 y en el capítulo 39. Por ejemplo, en el versículo número 2, Dios le pregunta a Job, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y ahora empieza mencionando algunos elementos. Los primeros versículos, prácticamente el capítulo 38, se centra en los elementos que podríamos considerarle naturales. Por ejemplo, el versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Habla de la tierra. En el versículo 8 habla del mar
¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre? En el versículo 18, Dios le pregunta acerca de la mañana o el amanecer. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? En el versículo 16 vuelve a hablar sobre los mares. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? En el versículo 19 le pregunta acerca de la luz, de dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad. En el versículo 22 le pregunta acerca de la nieve. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? En el versículo número 25 habla acerca de la lluvia. ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? Y después de hablar sobre los elementos naturales de esta tierra, Dios sale un poco de este planeta y lleva a Job hacia el espacio. Lo encontramos en el versículo 31, donde le pregunta a Job, Dios a Job, ¿puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? Tres elementos que tienen que ver con el espacio, las estrellas, las Pléyades, el Orión, y luego en el versículo 32 habla acerca de la osa. La osa, desde luego, se refiere a la osa menor o a la osa mayor. Dice, puedes ordenar la secuencia de las estaciones o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo, a las constelaciones que ya conocemos como osa mayor u osa menor. En el versículo 33 dice, conoce las leyes del universo, puedes usarlas para regular la tierra. Y luego, a partir del versículo 39 de este capítulo y hasta el capítulo 39, es decir, versículo 39 del capítulo 38 y todo el capítulo 39, Dios habla acerca de los animales. Por ejemplo, menciona a la leona, puedes acechar la presa para la leona. En el capítulo 39, en el versículo 1, habla acerca de las cabras salvajes. ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? En el versículo 5 le pregunta, ¿quién le da libertad al burro salvaje? ¿Quién desató sus cuerdas? En el versículo 9 habla de el buey salvaje. Dice, ¿acaso aceptará el buey salvaje ser domado? ¿Pasará la noche en tu establo? Luego, en el versículo 13 presenta el avestruz. El avestruz agita sus alas con ostentación, pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. Más adelante le pregunta sobre la fuerza del caballo. Noten ustedes, usa animales que desde luego son, digamos, un poco difíciles de entender sus misterios. Por ejemplo, en el versículo 26 le pregunta, ¿es tu sabiduría la que hace que el halcón alce el vuelo y extienda sus alas hacia el sur? Y bueno, hasta aquí estos tres capítulos. Y desde luego son preguntas que Job no puede contestar, o por lo menos Dios nos le está dando la oportunidad de que responda, porque son preguntas que más que nada tienen el propósito llevar a Job a la reflexión, a entender que así como las cosas que ocurren tanto en la tierra, los fenómenos naturales, los animales, los astros y todo lo que nos rodea, tiene una razón de ser y tiene un propósito, tiene un movimiento apropiado, así Dios está al control. Es una manera de decirle a Job, yo estoy al control de tu vida. Quizás hay cosas que no vas a entender, como toda esta serie de preguntas que Dios le hace, que no tienen el propósito de buscar una respuesta, solamente de decirle, Job, tú no lo sabes. Y como tú no sabes la respuesta a todas las preguntas que tienen que ver con planetas, con la naturaleza, con los animales, igual con esto, con este sufrimiento, con este problema, tú no sabes, no conoces el por qué, pero hay un Dios atrás de ello. Ojalá que esto te pueda motivar este día, que puedas entender que aunque hay cosas que quizás son difíciles para la mente humana, hay un Dios que controla todo el universo y nosotros estamos en la palma de sus manos. Que Dios te bendiga
Que tengas un excelente día.